tasas de interés bajas. Pero eso no es todo lo importante. ¿Qué pasa con la energía renovable? ¿Qué pasa con otras fuentes de energía? Eso no se mencionó en lo absoluto y debemos considerar que la energía es clave en el desarrollo económico. Desde la revolución industrial inglesa, hace más de 200 años, la energía ha sido clave para el desarrollo de los pueblos. Entonces, no haber tocado el tema, no se espera, por supuesto, que haga un tratado específico sobre eso, pero sí me pareció que fue bastante superficial el tema y básicamente todo estaba centrado en el ingreso de El Salvador a Petrocaribe. Okay. Esto en tema económico, ¿qué otro tema se habrá quedado por? El paquete fiscal prácticamente no se mencionó cuando es una cuestión que está en todos los corrillos, tanto del sector empresarial, el sector político, en diferentes, inclusive organismos internacionales, y me pareció pues que de alguna manera no dio señales de para dónde puede ir, digamos, las indicaciones del nuevo gobierno en este tema, el tema de las pensiones también. Ahora, me parece a mí que hablar de que han ampliado la base productiva con el tema este del reparto de uniformes, etcétera, es una situación, un argumento bastante peregrino que estuvo esgrimiendo el gobierno anterior, pero que no se demuestra. O sea, ¿cuál es la base productiva que se ha incrementado? La producción de leche. Se hacen números sobre el número de vasos de leche que se están entregando y no es lo que se ha querido hablar, que se ha beneficiado a más de 2.000 ganaderos. Eso no es cierto, no. Claro que no, y se puede demostrar. Por otro lado, el tema también de los textiles, son las mismas 3 plantas textileras. O sea, decir que se ha ampliado la base productiva es un poco propaganda, más que realismo económico. Pero debemos de entender, no se trata de corregir lo que dijo en un discurso, es una cuestión de carácter general, pero hay elementos que me parece a mí, repito, que se quedaron cortos. Y por otra parte, mencionar la creación de 2 ministerios, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de la Mujer, creo yo que es generar más burocracia. Se puede dar atención, enfocar, y eso es muy importante, el tema cultural en nuestro país y el tema, por supuesto, de género, de mujer, pero no se necesita estar creando más burocracia. Creo que se puede hacer con los organismos que ya se tienen y con algunas, digamos, modificaciones pertinentes. De acuerdo a lo dicho por las autoridades, es más fácil tener políticas directas y combatientes desde un ministerio que desde una secretaría. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Si en un momento dado las políticas que tienen o no tienen dientes peguen, arrastren, lo que puede ayudar está definido por una ley. Las leyes en nuestro país y en países democráticos son las que determinan cuál es el alcance de una institución, inclusive gubernamental o no gubernamental. Así que el llamarle ministerio puede ser más pomposo, pero eso no significa que le va a dar, digamos, más fuerza a una institución con diferentes objetivos. En la administración del presidente Funes, una de las palabras que primero se ocupó para, en teoría, elegir a sus funcionarios fue la meritocracia. En este no se dieron calificativos, pero ya hay un nuevo gabinete, hay nuevos funcionarios en todos los ministerios. ¿Cuál es su opinión de los mismos? Bueno, yo creo que es bastante complicado, porque hay algunos que son excelentes profesionales y me parece a mí que la despolitización ha sido el primer nivel. Correcto. El ministro de Educación, yo lo conozco desde hace muchos años, hay que decirlo, él fue mi profesor de matemáticas en la Universidad Nacional. Ustedes, no sé si décima o onceava, pero una opinión similar que escucho en los últimos días. No he oído yo, sinceramente, es una persona muy capaz para ese puesto y que conoce muy bien. Muy capaz, muy honrada, se ha entregado mucho a la docencia, ha dado muchísimo de su vida para la Universidad Nacional y creo que puede llegar a ser un excelente ministro de Educación si se le apoya. Otro caso es más que todo el amigo Tarsis Salomón, ministro de Economía, digo más que todo por el hecho de que conoce el sector privado, sabe las trabas, los problemas, los contratiempos, los costos, las desventajas de la burocracia creciente que ha tenido el gobierno anterior. Hay que reconocer también el tema del secretario técnico, Roberto Lorenzana, yo lo conozco, y me parece una persona más coherente. Podrá tener sus ideas, pero es una persona con la que se puede analizar las cosas, se puede discutir inclusive, y si se llega a acuerdos, creo que por experiencia se pueden cumplir.
O sea, hay algunas personas, repito, que están muy bien ubicadas. Otros que vienen prácticamente de cuadros duros del FMLN, hay que ver que también hacen su trabajo. Otros que vienen ya reciclados del gobierno anterior con muy poca credibilidad, y también algunos que pertenecen a Gana y ha sido parte de un arreglo político. Para no quedarme corto, pues hay otros que han sido profesionales independientes fuera de colores políticos, pero sí me parece que es una mezcla. Unos muy buenos profesionales, otros que pertenecen al FMLN y son excelentes profesionales también, otros que son cuadros duros que hay que ver realmente cómo van a trabajar, cuáles son los lineamientos, qué equipo van a tener, cómo se van a manejar entre ellos, qué plan van a llevar a cabo, cuál es realmente la estructura de ese plan. Y, repito, otros que vienen de acuerdos políticos. Y para terminar, algunos reciclados, repito, del gobierno anterior, con todo y la falta de credibilidad que eso. Le voy a hacer una pregunta antes de ir a la primera pausa. ¿Le genera más confianza este equipo de gobierno que el anterior? Mire, no le puedo contestar, pero las personas que le mencioné, sí. O sea, como equipo no lo sé. Porque en esa mezcla que se ha dado, y el hecho de que yo he platicado con algunos de ellos y le digo, bueno, mira, ¿cuál es el plan? Por ejemplo, en el tema económico, materia de infraestructura, materia energética, etc. Y realmente siento que todavía no está lo suficientemente cimentado, así que no le puedo contestar, pero me parece que hay personas muy valiosas en este gabinete y por supuesto le deseamos el mayor de los éxitos. Usted dice que es amigo de don Tarsis Salomón. Sí, claro, fuimos compañeros en la Asociación de Industriales. ¿El Ministerio de Economía seguirá teniendo decisión importante en los destinos de este país, o es una institución o es parte de un gabinete de gobierno que se ha quedado únicamente para definir precios de combustible, gas y no medidas económicas trascendentales? Bueno, mire, desde el momento que estamos dolarizados, realmente política monetaria, crediticia y cambiaria prácticamente no hay. ¿Le corresponde al Ministerio de Economía? No, estoy tratando de plantearle algunas cosas, pero sí el ministro de Economía tendría voz y voto en algunas decisiones en el gabinete económico en esa materia. Otro es la parte comercial. Con todos los tratados de libre comercio, pues prácticamente el margen de maniobra en materia comercial es bastante reducido. Entonces, básicamente, la política macroeconómica del gobierno se resume en la parte fiscal. ¿Qué tanto va a poder darse como miembro de un gabinete económico? Influir en eso, no lo sé, pero lógicamente el titular es el licenciado Cáceres y él es el que tiene que manejar eso, supongo, con el secretario técnico. Ese es un punto. El otro, que obviamente el Ministerio de Economía ha ido perdiendo bastantes instituciones que han pasado a ser ministerios, a ser viceministerios en otras instancias, y me parece a mí que el comentario que usted hace pues es muy valedero. Ha perdido bastante peso, pero sí se puede convertir o reconvertir en un Ministerio de Industria, y me parece que hay temas muy importantes. Uno de ellos, por ejemplo, para citar uno, es llevar unas tijeras gigantescas y tratar de cortar lo que es básicamente una burocracia agobiante, asfixiante, que nos ha hecho perder mucha competitividad. Burocracia agobiante. Claro. ¿En qué? ¿En tramitología? En tramitología, por ejemplo, en cuestiones de importación, lo que son las aduanas generan unos problemas enormes. Déjenme darle un ejemplo específico, el tema de los rayos X. Usted se acordará que había colas hasta de 20 kilómetros de los furgones y decían, no, mire, que es la modernización y hay que hacerlo así. No se habían dado cuenta que la capacidad de esas máquinas no era lo suficiente para el volumen, el flujo de furgones. Para dar un ejemplo, si usted importa, por ejemplo, productos químicos, me parece a mí que las gremiales respectivas podrían darle una idea de la cantidad de permisos y regulaciones que no se dan en otras partes, inclusive en países centroamericanos. Para darle un par de ejemplos. Ahora, usted fue ministro de Economía, ¿sí? Sí. ¿En la actual posición del ministro de Economía se sentiría atado de manos? Mire, yo en la actual situación no sentiría que soy ministro de Economía. Tal vez pudiera ver una situación como ministro de Industria, por un lado, un tanto por el área energética, pero sí me sentiría atado de manos dependiendo del equipo que tengo, del cual depende de este servidor en ese caso, en ese ejemplo que usted está poniendo, y el equipo también con el cual uno se rodea en términos, por ejemplo, de la política fiscal, de lo que es ayuda internacional,
lo que es la parte técnica, la Secretaría Técnica. Entonces ahí habría que ver realmente, pero definitivamente el Ministerio de Economía ahora es mucho más pequeño de lo que era hace 20 años. Bueno, vamos a una primera pausa, regresamos en un par de minutos.